Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia correspondiente al tema 4, a la parte de ejercicio resuelto, como parte de la teoría del tema 4 sobre física de electricidad. La semana pasada habíamos visto unos ejercicios y veíamos cuáles eran las ecuaciones y la metodología que se utilizaban para resolver los ejercicios. Esa teoría tenía que ver mucho con la parte de vectores, porque en realidad las propiedades físicas como la fuerza eléctrica, carga, campo eléctrico son valores vectoriales y la teoría de vectores se utiliza para resolver los problemas de este tipo. Bueno, antes de entrar en materia, tengo que recordarles que hasta hoy hay chance de entregar la tarea evaluada número 1 del tema número 4, la cual corresponde a una presentación en PowerPoint, ¿verdad?, que se colocó para que realizar. Esa presentación tiene como objeto analizar los diferentes términos y definiciones de lo que corresponde a la parte de magnetismo. En la presentación, en los archivos, tienen las especificaciones de lo que se quiere en la presentación. También les tengo que recordar que hasta el 31 de este mes hay fecha para enviar los ejercicios que ya fueron colocados en la plataforma, los ejercicios propuestos del tema 4, correspondiente a física de electricidad. ¿Okay? Entonces, 26, tema tarea evaluada número 1, 31, tarea evaluada número 2. Les recuerdo también que la semana que viene comenzará la carga de la nota, o al finalizar el semestre, inmediatamente comienza la carga de la nota del tema 4 y el tema 3, correspondiente al 40% de la nota total. El tema 3 ya fue evaluado, ya se cumplió el 20% de la nota. Falta los últimos 20% correspondientes a las dos tareas del tema 4. Espero que cumplan para que puedan aprobar la materia. Ok. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la clase de hoy. Las videoconferencias de esta semana serán hoy día lunes, el miércoles y el jueves de esta semana, para que el viernes tengan hasta el 31. El viernes es 30. Chance hasta el 31, ¿verdad?, puedan evaluar, repasar y poder resolver los ejercicios que están en la tarea evaluada número 2, que no son ejercicios difíciles, son bastante fáciles. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces la clase de hoy con los ejercicios resueltos, a explicar cómo se resuelven los ejercicios. Permítanme hacer la división de la pantalla, compartir la pantalla con la presentación para comenzar la clase. Ok, aquí tenemos la primera lámina. Esta lámina es un ejercicio de fuerza para colocarnos en tiempo y
poder continuar con los ejercicios de campo eléctrico. Ok, tenemos tres cargas ubicadas en ese sistema de coordenadas cartesianas. Tenemos una carga en el origen, que es la Q2 negativa, una carga colocada a 8 centímetros, también negativa, que es Q3, y una carga colocada en el eje Y, ¿verdad?, a 6 centímetros, positivo, que es Q1, y es positiva también. La distancia entre Q1 y menos Q3 son 10 centímetros. Entre menos Q2 y Q1, 6 centímetros, y entre menos Q2 y menos Q3, 8 centímetros. La distancia entre más Q1 y menos Q3 forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 37 grados en uno de sus vértices. ¿Correcto? Uno del vértice origen debe tener 90 grados, porque así lo define la teoría del triángulo equilátero. La otra debe ser la diferencia de 180 menos 90 menos 37 para tener el ángulo del vértice donde está Q1. Ok. Entonces, tiene las tres cargas. Ok. Todas expresadas en Coulomb. Y nos piden calcular la fuerza resultante sobre Q3. Para yo calcular esa fuerza, debo aplicar la ecuación de Coulomb. ¿Correcto? Para poder calcular la fuerza, porque es una fuerza entre dos cargas. Entonces, cada una de las cargas origina una fuerza, como se especifica o se muestra en esta lámina. ¿Okay? Con sus componentes en X y Y para cada una de las, y la fuerza resultante que va a dar al resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad?, utilizando la teoría de vectores o de fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las fuerzas que originan cada una de esas cargas, F1 y F2, que son las fuerzas que vamos a calcular. Ok, vamos a calcular la primera fuerza, que es F1, que será la constante, ¿verdad? Esta fuerza F1 es originada por Q1 y Q3. Por Q1 y Q3. Esta fuerza F1 que está acá, ¿verdad? Como es una fuerza que está, no es vertical ni es horizontal, sino que tiene una inclinación de 37 grados, debemos aplicar considerando ese ángulo. Entonces, K, que es el valor de la constante, 9 redondeado, porque es 8.89 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado multiplicado por la carga Q1, que sería 4, correcto, por la carga Q3, que sería 8. Esa carga es negativa, pero como la ecuación maneja valores absolutos, queda positiva, dividido entre la distancia que existe entre este punto y este punto. Esa distancia es de 10 centímetros, que llevado a metros sería 0.100 metros elevado al cuadrado. Entonces, el resultado de esa ecuación nos dice que F1 vale 28.8 micronewton en una dirección de 37 grados noroeste. Noroeste. ¿Ok? Para F2 sería la misma ecuación, solo que ahora considero la distancia entre Q2 y Q3. K, que sigue siendo el mismo valor de 9 por 10 a la 9, multiplicado por 6 por 10 a la menos 9, que es el valor de Q2, multiplicado por el valor de Q3, que sería 8 por 10 a la menos 9, entre la distancia que sería de aquí a acá 0.08 metros elevados al cuadrado. Eso me va a dar 67.5 micronewton. ¿En qué dirección? En la dirección este. El este franco.
¿Ok? Entonces, F1 26.8 micronewton y F2 67.5 micronewton. ¿Ok? Entonces, como estamos calculando resultantes, necesito determinar las componentes tanto para F1X como para F2. F1 tiene componentes en X y Y, como lo muestra el gráfico, ¿verdad? Porque es una fuerza que está inclinada a un ángulo de 37 grados, y F2 solamente tiene una componente que es en el eje X. Veamos entonces cómo se hace eso. Aplicando vectores, voy a construir como lo había hecho o como lo hacía en el primer tema o en el tema de fuerza. Una tabla donde especifico las fuerzas, ¿verdad? Del vector, el ángulo que está formando con esa fuerza, y me dedico a calcular las componentes en el eje X y en el eje Y. Para la primera fuerza, que es de 28 micronewton, tengo un ángulo de 37 grados, ¿verdad? En X sería menos 28.8 micronewton por el coseno de 37 grados. Aquí tengo que tener en cuenta la dirección de la fuerza. Si nos damos cuenta, F1X va hacia este sentido. Si va hasta ese sentido, porque la fuerza tiene esta dirección, ese valor es negativo y FY sería positivo. Entonces, menos 28 micronewton por el coseno de 37, porque la componente en X siempre va a ser multiplicada por el coseno. Eso me va a dar menos 23 micronewton. Para F1X, como es positiva, por el seno de 37 me va a dar 17.3 micronewton. Para la fuerza 2, solamente tengo una componente porque el ángulo es 0 grados. Una componente horizontal, como lo vimos en el gráfico anterior. Aquí la tenemos. F2 está en el eje X. No tiene ningún ángulo que determine su dirección. La única dirección es el este franco. El ángulo es 0 grados. Entonces, ese valor es de 67.5 micronewton. Y en el eje Y, como no hay componente, sería 0. Hacemos lo mismo que hacíamos en vectores. Sumamos las componentes en X, sumamos las componentes en Y. Y determinamos que la resultante de la componente en X sería más 44.5 micronewton y que la resultante de la componente en Y sería más 17.3 micronewton. Ambas positivas. Debe coincidir con el gráfico, como se aprecia acá. Positiva y positiva. Como ya tengo las componentes, aplico el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, de la suma del cuadrado de las componentes, y eso me da una fuerza resultante de 47.3 micronewton al resolver la raíz cuadrada. El ángulo o la dirección de esa fuerza, como le hemos dicho, la arcotangente del valor de la componente en Y sobre la componente en X. Valor absoluto, en este caso, sería 17.3 entre 44.5. $17.3 entre 44.5. Eso da 21.3. Aquí hay un pequeño errorcito. Me faltó el puntico acá. El ángulo es de 21.3. 21.3 en la dirección noreste.
Ok, como vemos, o como hemos visto, el cálculo de fuerza eléctrica se resuelve de la misma manera que resolvíamos los ejercicios de vectores, hallando las componentes en X y en Y, dependiendo de la dirección que tenga la fuerza resultante. Entonces, no tiene nada de difícil, es bastante sencillo. Continuemos entonces. Con esto hemos terminado los ejercicios de fuerza eléctrica correspondiente a física de electricidad. Sigamos con los ejercicios, pero ahora vamos a ver lo que corresponde a carga eléctrica. La carga eléctrica, para resolver la carga eléctrica, se resuelve de la misma manera que resolvemos los ejercicios de fuerza eléctrica, porque es la ecuación viene expresada en función de la fuerza. ¿Correcto? Entonces, si la fuerza es vectorial, la carga, el campo eléctrico, perdón, será también vectorial. Estos son ejercicios de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, sigamos. Tenemos el primer ejercicio. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas en la figura es constante y está dirigida hacia abajo. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico es de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. ¿Okay? Eso es campo eléctrico. Las magnitudes son newton sobre coulomb. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Aquí tenemos un electrón, ¿verdad? Proyectado entre las dos placas. El campo va a ejercer una fuerza sobre ese electrón. Este campo va a ejercer esta fuerza sobre este electrón. Como esto es negativo, esa fuerza va a ser de repulsión. ¿Okay? Y se va a dirigir hacia el polo positivo, porque la carga es negativa, como se aprecia en la figura. Entonces, la dirección de esa carga por efecto del campo que origina la fuerza tiene este sentido y esta dirección. ¿Correcto? Como es negativo, irá hacia la parte positivo y en la parte negativa va a sufrir o va a repeler esa carga o ese electrón. Acuérdense que el electrón tiene carga negativa. Entonces, es un electrón. Entonces, la ecuación de fuerza relacionada con la carga y el electrón y el campo es la siguiente. F es igual a la carga por el campo. F, que es lo desconocido porque es lo que quiero calcular, dirección de la fuerza, va a ser igual a la carga del electrón que nosotros sabemos por teoría y que es constante, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por el valor del campo. El campo tiene un valor de 6 por 10 a la 4. El resultado va a ser de 9.6 por 10 a la menos 15. Menos 19 más 4 sería menos 15. Y va a ser newton porque es fuerza. Los coulomb y el coulomb se eliminan. Y me queda newton. ¿Qué dirección tiene? Hacia arriba, porque la carga va a ser atraída por la placa positiva, ¿verdad? Que se ve en la figura. Repito, tiene un electrón que transita por dos placas, positivas y negativas. Esas dos placas generan un campo, ¿verdad? Que va a generar una fuerza eléctrica. Me piden calcular el valor de esa fuerza y la dirección, ¿verdad? Que lleva el electrón. O mejor dicho, dirección de esa fuerza eléctrica. La dirección de la fuerza es hacia arriba
hacia la parte positiva porque el electrón lleva esa dirección por efecto de la carga positiva que atrae la carga negativa. Aplicando la ecuación, determinamos que esa carga vale 9.6 por 10 a la menos 15 newton. Esa ecuación está en la teoría. Esa ecuación, o mejor dicho, la ecuación de campo relaciona la fuerza entre la carga. El campo es inversamente proporcional a la carga y directamente proporcional a la fuerza. Así resolvemos el primer ejercicio de campo eléctrico. Sigamos. Aquí tenemos otro ejercicio, un poquito más complejo. Tenemos dos cargas, Q1 y Q2, que se ubican en el eje X, a una distancia A y una distancia B, respectivamente del origen, como se muestra en la figura. ¿Qué nos pide? Encontrar las componentes del campo eléctrico neto en el punto P, que está sobre el eje Y. Evaluar el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que Q1 sea igual a Q2 y que A y B tengan la misma distancia. Y encontrar el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando el punto P está a una distancia donde I es mucho mayor que A desde el origen, casi suponiendo que sea en el infinito. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir el gráfico. Sobre el plano cartesiano colocamos las dos cargas, una positiva que es Q1 y una negativa que es Q2. El punto P está situada sobre el eje Y. Sobre este punto va a actuar la carga Q1 y sobre este punto va a actuar la carga Q2. Ambas, como no son perpendiculares, tienen dirección asociada a un ángulo. En este caso, θ para Q1 y θ para Q2. La ecuación de campo eléctrico es similar a la ecuación de fuerza, donde el campo va a ser igual a la constante K multiplicado por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Si usted se acuerda de la ecuación anterior, ¿qué ha pasado acá? Que la carga base se eliminó como campo igual a fuerza. Como hemos visto anteriormente, el campo es igual a la fuerza sobre Q sub O. Si yo sustituyo la fuerza para los valores, nos damos cuenta, de acuerdo a la ecuación de Coulomb, que el Q sub 0 desaparece y queda una sola carga. Entonces, en el punto P está Q sub 0, que se elimina con esa carga. Y me queda la ecuación similar a la de fuerza, solo que tiene una sola carga. Entonces, el campo sub 1 o el valor del campo ejercido en el punto P por la carga 1 será K por Q sub 1 sobre R1 al cuadrado. Pero ¿cuánto vale R1? Si este valor es A y este valor es Y, esto sería, como en este triángulo rectángulo, sería la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de A cuadrado más Y al cuadrado, que es lo que tenemos acá. K por Q sub 1 sobre A cuadrado más Y cuadrado, que es R1 al cuadrado. Entonces, en forma vectorial, ¿verdad? Que es como vamos a resolver el ejercicio, nos damos cuenta que el campo ejercido por Q1 tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y.
esta ecuación para la resultante viene expresada en forma de los vectores unitarios de la siguiente manera en función de sus componentes. K por Q sub 1 sobre la distancia por el coseno, que es la componente en el eje X, más K por Q sub 1 sobre la distancia por la componente que sería por el seno del ángulo, que sería la componente en Y. Coseno de tita, seno de tita, coseno para X y seno para Y. Eso me da la resultante vectorial del campo. Vamos ahora, ya tenemos entonces resuelto esa parte. Vamos a seguir viendo cómo se resuelve el ejercicio. Ahora nos vamos a dirigir al campo generado por la carga 2. Como ven, en el punto P va a sufrir un campo que se dirige a Q sub 2. Q sub 2 genera un campo hacia arriba y, perdón, Q sub 1 lo genera hacia este lado y Q sub 2 lo genera hacia este lado. Ok, la misma ecuación, solo que ahora tengo Q sub 2 y la distancia será B cuadrado más Y cuadrado, el valor de R2 elevado al cuadrado, igual que en la gráfica anterior para el primer campo. Como tiene componentes tanto en X como en Y, el valor será así: positivo de este lado por el coseno del ángulo de teta menos la componente en Y, que sería por el seno de teta. Porque el campo viene en esta dirección. Si el campo viene en esta dirección, tiene un valor positivo en X y un valor negativo en Y. Si el campo va en esta dirección, tiene un valor positivo en X y un valor positivo en Y. La resultante del campo, que es esta, tendrá valores positivos en X y valores positivos en Y. Ya tenemos entonces, como vimos, el mismo procedimiento que pudo haber construido una tabla, como lo hicimos en el ejercicio anterior de fuerza, para determinar las componentes tanto en X como en Y. Es un ejercicio prácticamente teórico, es teórico, pero no tiene valor numérico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Calcular las resultantes del campo en X, calcular las resultantes del campo en Y para poder tener la resultante total. Entonces, voy a sumar la componente en X del campo 1 más la componente en X del campo 2. Aquí las tiene. K por Q sub 1 sobre al cuadrado y cuadrado coseno de tita más Q sub E, Q sub 2, B cuadrado más Y cuadrado coseno de teta. Igual para la parte en Y. Coloca las componentes en Y del primer campo menos la componente en Y del segundo campo. Tiene dos ecuaciones, 1 y 2. ¿Qué voy a hacer con las ecuaciones? Resolver, sumar y eliminar. Entonces, repitiendo, ¿qué hizo? Dibujó el gráfico donde ubicó las cargas y ubicó los campos que generan ambas cargas sobre el punto P. Aplicó la ecuación de campo, que es similar a la de fuerza, utilizando la ley de Coulomb. Determinó que cada campo tiene una componente en X y una componente Y asociada al ángulo, tanto para el primer campo como para el segundo campo. Después que determinó en cada uno de ellos sus componentes,
calcula las componentes para ambos campos en el eje X y las componentes para ambos campos en el eje Y. Hasta ahí lo hizo similar al ejercicio de fuerza eléctrica. Es el mismo procedimiento. Está manejando la teoría de vectores. Si quieres saber cuál es la componente total, lo que tiene que hacer es sumar cada una de las componentes, elevarlas al cuadrado, ¿verdad? Y calcular su raíz cuadrada. Si hacemos eso, las ecuaciones van a quedar bastante grandes, ¿verdad? Porque cada término elevado al cuadrado representa desarrollar los factores o desarrollar los términos que están dentro de la raíz cuadrada para determinar la resultante del campo. Entonces, la resultante sería la raíz cuadrada de este término elevado al cuadrado y sumárselo a este término elevado también al cuadrado para obtener la resultante E completa. Hasta este punto especificamos cuál sería la respuesta de ambos campos. Si tuvieran valores, sería más fácil, porque lo único que tiene que hacer es sustituir y dar un valor numérico. ¿Ok? De esa manera resolvemos la primera parte asociada a calcular, como dice la pregunta, las componentes, porque estamos hallando son las componentes del campo eléctrico en el punto P. Y eso fue lo que hicimos. Hallamos las componentes en X y Y del campo en ese punto. La segunda pregunta tiene que ver con evaluar el campo si ambas cargas tuvieran el mismo valor. Y si las distancias fueran iguales. Nos imaginamos entonces que el triángulo formado va a ser un triángulo equilátero, donde dos lados son iguales, pues tienen la misma distancia. Lo que pasa para uno pasa para el otro también. Entonces, evaluamos primero en X. ¿Cómo será en X? Va a ser la misma respuesta que obtuvo anteriormente en las componentes, solo que ahora le va a acomodar los valores. Si este término es igual a este término, lo que va a hacer es sumar estos dos términos, porque tanto A como A y B valen lo mismo. Entonces sería sustituyendo aquí, este término es igual, este término de distancia es igual a este término de distancia, o sea que B es igual a A. Si yo sustituyo esto por A y Q1 es igual a Q2, lo sustituyo por una sola carga. Estos dos términos son iguales, por lo tanto, la respuesta de la componente en X será 2 veces el valor de K multiplicado por la carga, que es igual en ambos casos, dividido entre la distancia, que es la misma, tanto para esta carga como para esta carga, porque estos dos valores de A y B son iguales. Aquí lo vemos en el gráfico. Un triángulo equilátero donde dos lados son iguales. Comparándolo con este, usted puede apreciar que en este caso A es diferente a B y en este caso A vale lo mismo que B. O mejor dicho, B es igual a A. Tengo este término, para Y sería lo mismo. Pero ¿qué pasa en el caso de Y? Como este término es igual a este término, pero con sentido negativo, porque vimos que este valor es negativo acá, ambos términos que son iguales se eliminan y el campo en Y será igual a 0. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo
o la dirección de ese campo aplicando trigonometría será igual a A sobre R, donde la distancia es la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado, elevado o puesto en forma exponencial, todo este término elevado a un medio. Acuérdense que usted una raíz la puede convertir en forma exponencial dividiendo el exponente de la raíz 1 entre el exponente de la raíz. Ese es en forma potencial. La raíz de 4, la raíz cuarta de x es x a la 1 cuarta. La raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. La raíz cúbica de x es igual a x a la 1 tercio. Eso es una propiedad de la raíz. Todas las raíces son iguales al valor exponencial de la división del inverso del valor de la raíz. ¿Correcto? Eso es lo que aplicamos en esta parte. Porque esta distancia es R. Y R es el cuadrado de A cuadrado más Y cuadrado. Que es lo que tenemos acá. Así resolvemos la parte B. El resultado es similar a la parte A, solo que ahora A va a ser igual a B, ¿verdad? Y las distancias serán iguales. Son las mismas ecuaciones. Son los mismos valores, tanto para el coseno de Q sub 1 como para coseno de Q sub 2. Porque ambas cargas tienen el mismo valor. Continuemos. Y aquí vamos a resolver. Bueno, no hemos terminado. ¿Cuál sería el resultado de la componente total neta? Voy a sumar los dos valores. Lo que hice fue sustituir, para determinar el valor de X, lo que hice fue sustituir el valor del coseno acá. En la ecuación 3, sustituí el valor de 4 para determinar la componente en el eje X, porque la componente en el eje Y es 0. Eso es lo que hago acá. Sustituyo y resuelvo esto que está acá. 2KE por Q por A sobre este término multiplicado por este término. Eso me da, sumando exponentes, 1 medio más 1 sería 3 medios. De A cuadrado más a la Y cuadrada. Por eso da 3 medios. Cuando los exponentes tienen la misma base, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Por ejemplo, X a la 2 multiplicado por X a la 3 sería X a la 5. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Eso es una propiedad matemática de los exponentes. ¿Se acuerda de eso en bachillerato? Esas propiedades vienen desde bachillerato. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí es que he sumado los exponentes. Este exponente vale 1 porque es todo este término y este exponente vale 1 medio. 1 medio más 1, aplicando sumatoria de quebrados o de fracciones, eso va a dar 3 medios. La respuesta entonces completa de X sería KE por 2QA sobre A cuadrado más Y cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Si el ejercicio hubiera quedado, puede quedar hasta acá. Porque este valor es 0. Entonces la única componente que tengo es X. Lo que pasa es que aquí lo que hicimos fue resolver el término del coseno para simplificar un poco más la respuesta. Ok. Entonces, para la parte 3, para un valor mayor de B, de Y,
sea, casi en el infinito, en una distancia bastante grande. Entonces, para una distancia más grande, lo que tengo que hacer es despreciar el valor de A. La ecuación o el resultado del campo es sustituyendo en la ecuación anterior esta distancia. Si esto se desprecia, yo debería despreciar este también. ¿Correcto? Como el valor de A es muy pequeño y el Y tiende prácticamente al infinito, al multiplicar acá quedaría Y al cuadrado por 2/3. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. 2QA cae por 2QA sobre Y a la 3. Esa es la respuesta de la parte C. Como Y es mucho mayor que A, se desprecia el valor de A y queda solamente la distancia en Y, que puede estar ubicada en el infinito. ¿Okay? Ignoro ese valor, porque en comparación con Y es muy pequeño. Tiende a 0, prácticamente. Entonces desprecio A, lo elimino de aquí y resuelvo el valor de Y. Este término elevado a la 3 medio es lo mismo que usted sacara la raíz cuadrada de Y elevada 3 por 2, 6 entre 2, 3. Por eso queda 3 acá. Y la respuesta es aproximadamente igual, porque no sé el valor de Y. Acá sube por 2QA sobre Y al cubo. Así resolvemos este ejercicio. Similar al ejercicio de fuerzas utilizando la teoría de vectores. Sigamos entonces. Como hemos visto, tanto los ejercicios de vectores como de campo como de fuerza se resuelven utilizando la teoría de vectores. Solo lo que tengo que aplicar es las ecuaciones eléctricas de la ley de Coulomb. Sigamos. Tenemos otro ejercicio. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga de 4.0 nanocoulomb? La carga puntual puede representar cualquier objeto pequeño cargado con este valor de Q. Si las dimensiones del objeto son mucho menores que la distancia entre el objeto y el punto del campo, lo que tengo que hacer es aplicar solamente la ecuación de campo que conozco. Tengo el valor de la constante, que es esto que está acá, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que ya sabe que es de 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Llevé los nanocoulomb a coulomb y me quedan 4.0 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido entre la distancia, que es de 2 metros. Calculé el campo. Eso me da 9 newtons sobre coulomb. Sencillo, lo único que tuve que aplicar es la ecuación. Puedo determinar eso de otra manera para que vean la relación que existe con la fuerza. Me dan un momento. Bueno, pido excusa por la interrupción. Continuemos entonces con la clase. Ok, estábamos en este ejercicio. Ya habíamos visto cómo calcular el campo en este ejercicio. Y vamos a comprobar los resultados.
los resultados los vamos a comprobar utilizando la ecuación de fuerza. Acuérdense que el campo es generado por una fuerza. Y esa fuerza, ¿verdad? En función del campo y la carga, tiene una ecuación definida. Calculamos la fuerza de una carga sobre la otra, ¿verdad? Y nos damos cuenta aplicando la misma ecuación, 9 Newton Coulomb por Q sub 0, que no sabemos el valor de esa carga, pero como la ecuación dice que es igual a F0 sobre Q sub 0 y la fuerza es 9 Newton Coulomb sobre Q sub 0, Q sub 0 y Q sub 0 se eliminan y me queda el valor del campo, que es 9 Newton sobre Coulomb, como lo determinamos en la parte anterior. Esa es una manera de comprobar el resultado de el campo originado sobre esa carga de 4 nanocoulomb que se encuentra ubicada a 2 metros. De dos formas hemos calculado el valor del campo. Sigamos entonces. Aquí tenemos otra carga sobre un punto P. Esa carga vale 28 nanocoulomb y se localiza en el origen. Y me piden obtener el vector del campo eléctrico en el punto del campo X igual a 1.2 metros y Y igual a menos 1.6 metros. Entonces, de aquí a acá, 1.2 metros y de aquí a acá, menos 1.6. Quiere decir que el campo origina, el punto está acá y esta carga origina este campo. Un campo dirigido hacia la carga. ¿Ok? Determinamos la distancia que existe de aquí a acá, porque necesitamos la distancia para aplicar la ecuación de carga. Acuérdense que la ecuación del campo tiene una distancia, que es R. Esta distancia es la que va desde la carga hasta el punto donde se origina el campo. Debo determinar esta distancia. Usando trigonometría, puedo determinar eso. Vectorialmente lo haría de esta forma. R va a ser igual a R sobre R. R vectorial sobre la distancia R. Eso va a ser igual a X sub Y más Y sub J, que son las distancias. 1.2 metros en Y más menos 1.6 metros en Y. Lo que he calculado es entre 2 metros, que es lo que vale R sub I. Me da un vector posición definido que sería 0.60, que es 1.2 entre 2, menos 0.80, que es 1.6 entre 2. En forma vectorial, utilizando vectores unitarios. Ya tengo entonces esa distancia. Aplico la ecuación, ¿verdad? Y tenemos el resultado. 9, que es la constante, por la carga que es menos 8, que origina sobre este punto, entre 2 metros. Aquí están 2 metros. Por la componente en X y Y, 0.60 Y menos 0.60 J, que es el valor de R, porque lo estoy calculando desde el punto de vista vectorial unitario.
como vector unitario. Ese resultado me va a dar menos 11 Newton Coulomb y más 14 Newton Coulomb J. Resolví y multipliqué esto por esto y esto por esto. Y lo dividí entre 2.0. Este término por este término por este término dividido entre 2. Este término por este término por este término dividido entre 2. Una multiplicación de vectores unitarios para hallar las coordenadas y el valor de la carga desde el punto de vista vectorial. Así determino el valor de ese campo. Aquí tenemos otro ejercicio similar, parecido a los anteriores, de dos cargas puntuales, ¿verdad? Sobre un punto A y un punto B. El punto A está colocado aquí y el punto B está colocado acá. Como vemos, en el punto A solamente tendré una componente en el eje X y en el punto B tendré componentes en X y componentes en Y para la carga. Entonces, el gráfico lo que me dice, ¿verdad? Porque me está diciendo, me está preguntando cuáles son los valores del campo o determinación de los campos, ¿verdad? En los puntos indicados. Sobre A, como este es negativo, el campo viene hacia acá. Como este es positivo, el campo va hacia allá, del punto A. Si fuera negativo, fuera para este sentido. Y sobre el punto B, la carga positiva sobre el punto sigue hacia allá y como es negativa, se atrae, porque es en sentido contrario de cómo fueran las fuerzas. Si fueran fuerzas, fueran en sentido contrario. Entonces, para cada uno de los términos, tanto para S1 como para S2, determino los valores aplicando las ecuaciones. Para S1, que es con respecto a la carga 1 en el punto A, sería 9 por la distancia, por la carga, 9 que es la constante, sobre la distancia. Esta distancia de aquí a acá de 4 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.04 metros elevados al cuadrado. Determino el campo, que me da 3.38 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb. Y se dirige hacia la izquierda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se dirige hacia la izquierda. No se nos olvide eso. Para la carga 2, sobre el punto A sería la constante por la carga que es 8 por 10 a la 9 Coulomb sobre la distancia de aquí a acá, que sería 8 centímetros llevado a metros, 0.08 metros elevado al cuadrado. Ya tengo el campo originado por la carga 1 y el campo originado por la carga 2. Ambas hacia la izquierda. Sumo para obtener la carga neta y eso me da menos 4.50 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb, por supuesto, hacia la izquierda. Eso es una suma, porque ambos valores son negativos, una suma algebraica. Sumando algebraicamente una carga negativa, un campo negativo y un campo negativo, porque ambos se dirigen hacia la izquierda. Por eso es que el valor aquí es negativo. Vamos a ver de esta manera calculamos el campo en el punto A originado por la carga 1 y por la carga 2. Vamos a ver qué pasa en el punto B. En el punto B, la carga 1 sobre el punto B, negativo hacia ella, ¿verdad? Y solamente va a tener una componente en el eje Y.
ese valor va a ser de 6.67 por 10 a la 3 Newton Coulomb. 9 por 6 entre la distancia, que es 0.09 metros. La carga 2 tendrá positiva hacia arriba. La constante por la carga entre la distancia, que son de 15 centímetros o 0.15 metros cuadrados. Me da 3.20 por 10 a la 3 Newton Coulomb. 37 grados al noroeste. Ese es en el punto B. Pero ¿qué pasa? Como voy a obtener el campo neto, debo calcular las componentes en X y Y para este término y para este término, para obtener una carga neta. Porque al sumar los campos, ¿verdad? Un campo neto, debo utilizar la teoría de vectores. Hago lo mismo. Construyo la tabla para cada componente en X y en Y del campo. Para eso uno, solamente tengo una componente en Y, que es negativa, que es menos 6.67 kilonewton sobre Coulomb. Y para esos dos tengo una componente en X y una componente en Y. Negativa para esos dos Y, para esos dos X, y positiva para esos dos Y. Y así la determino. El valor de la carga por el coseno me da menos 2.56. El valor de la carga por el seno me da 1.93. Sumatoria de componentes en X, sumatoria de componentes en Y. Y determino el campo neto utilizando el teorema de Pitágoras, porque ya tengo los valores de X y de Y del campo. Eso me va a dar 5.39 kilonewton sobre Coulomb. La carga neta. Y la dirección de esa carga será la arcotangente del valor de la componente en Y sobre la componente en X. Eso me da 61.6 grados dirigidos hacia el suroeste. Esta que está acá. Esta es la carga sobre el punto B, que es neta. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque si ustedes se fijan en el gráfico, esta carga de aquí me origina dos componentes. Este campo me genera dos componentes. Una componente en X y una componente en Y, y esta carga solamente me genera una componente que es en el eje Y. Para esta tengo que dar el resultado o la resultante de esa carga sobre esto, porque está asociada a una componente en X y una componente en Y. Y como este campo tiene componentes, va a originar una resultante sobre el campo generado por Q1 y el campo generado por Q2, que viene en este sentido, como se especifica aquí en este gráfico. Hemos aplicado entonces la teoría de vectores para determinar. Todo lo que hemos hecho es aplicar teoría de vectores para determinar los valores del campo, o el campo resultante o el campo neto. Como vemos, los ejemplos en física van muy asociados a el método o la teoría de vectores. Todo en física se asocia a la teoría de vectores, porque los valores en física o las propiedades en física, la mayoría son propiedades vectoriales.
Por eso el primer tema tiene que ver con esto. Vamos a ver los otros ejercicios, a ver si conseguimos algo diferente, porque todos se han resuelto hasta el momento de la misma manera. Y tenemos otro ejercicio similar. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. En todos es lo mismo. Calculo los campos asociados por cada una de las cargas y al final determino tanto las componentes en X y en Y para tener la componente neta de los campos generados, el campo neto generado por ambas cargas. Es el mismo procedimiento. Lo pueden ver con tranquilidad en la plataforma y en la presentación. Lo que hemos explicado es la metodología para resolver. Es la misma metodología. Igual, este es un poco más largo, pero se resuelve de la misma manera. Aquí entramos. Con eso hemos terminado los ejercicios de campo eléctrico. Vamos a ver. Vamos a entrar a los ejercicios de corriente eléctrica. ¿Cuántos ejercicios son? 2, 3. Ok. Vamos a ver los ejercicios de corriente eléctrica. 3 ejercicios de corriente eléctrica y dejamos hasta el día de hoy, por hoy, la clase. Ok. Primer ejercicio nos dice cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos. Voy a medir la cantidad de electrones en función del tiempo que pasan por un punto. Si se mantiene en un conductor de corriente constante de 8 amperios. Corriente eléctrica. Entonces, voy a determinar la cantidad de carga que pasa por un punto en un conductor, ¿verdad? Por donde pasa una corriente de 8 amperios. ¿Cuánto pasan en 5 segundos? La ecuación dice que carga va a ser igual a intensidad por tiempo. Según lo vimos en la teoría. Según está en la teoría. Entonces, si carga es igual a intensidad por tiempo, esto sería 8 amperios, que es la corriente eléctrica, la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo, que son 5 segundos. 8 por 5, 40. 40 coulombs. 40 electrones pasan en una carga de 40 coulombs. ¿Y esa carga cuántos electrones tiene? Entonces, como un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones por coulomb, entonces 40 por 6.25 por 10 a la 18 electrones por coulomb nos va a dar que esa carga de 40 coulomb tiene una cantidad de 2.50 por 10 a la 20 electrones. Entonces, por ese punto pasan 2.50 por 10 a la 20 electrones. Esa es la cantidad de electrones que pasa por un punto en 5 segundos. Entonces, repito, carga es igual a intensidad de corriente por tiempo.
Y los culones o un culón son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Quiere decir que en un culón existen 6.25 por 10 a la 18 electrones. Multiplicando los culones por la carga de 40, obtengo la cantidad de electrones que pasa por el punto en 5 segundos. Eso es 2.50 por 10 a la 20 electrones. Así resolvemos el primer ejercicio de corriente eléctrica. De intensidad de corriente eléctrica, para ser más específico. Veamos al segundo ejercicio. Dice que un alambre de cobre número 18, se aclara que el calibre, que por lo general se utiliza en los cables para lámpara, ese número es el que se utiliza por lo general en los cables para lámpara. Ese alambre de cobre calibre 18 tiene un diámetro nominal de 1.02 milímetros, el diámetro del alambre, y conduce una corriente de 1.67 amperios. Por ahí pasa una corriente con intensidad de 1.67 amperios, que va a alimentar una bombilla de 200 watts. Energía, 200 watts. La densidad de los electrones libres es igual a 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces, porque es densidad, masa sobre volumen. La masa viene expresado en electrones, cantidad de electrones. Me piden determinar las magnitudes de la densidad de la corriente y la velocidad de deriva, la velocidad con que pasan esos electrones por el conductor de cable número 18, que tiene un diámetro de 1.02 milímetros. Por ahí pasa una intensidad de corriente de 1.67 amperios. Entonces, la ecuación de densidad, como lo vimos en la teoría, nos dice que la densidad de la corriente va a ser igual a la intensidad de la corriente dividido entre el área de la sección transversal del conductor. ¿Ok? Necesito conocer el área. Como es una circunferencia, porque los cables son redondos, la sección de área es una circunferencia, y nosotros sabemos que el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 según las ecuaciones trigonométricas. Calculo el área, porque ya yo tengo la intensidad de la corriente. Necesito calcular esta área. Calculando el área, pi por el diámetro, que es 1.02 por 10 a la menos 3 metros, llevado a metros, porque aquí me lo especifican en milímetros, y para especificarlo en metros lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1000. 1.02 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado dividido entre 4. También lo puedes sacar de otra manera. El área de una circunferencia también es igual a pi por el radio al cuadrado. Y el radio no es más que la mitad del diámetro. También lo puedes utilizar por esa ecuación. Pi por la mitad del diámetro elevado al cuadrado. Entonces, eso me va a dar, resolviendo, voy a tener un área de 8.17 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Sustituyendo en la ecuación de densidad de corriente, intensidad entre el área sería 1.67 amperios dividido entre el área, que es metro cuadrado, me va a dar 2.04 10 a la 6 amperios sobre metro cuadrado. Así determino la densidad de la corriente.
Voy a determinar ahora la velocidad de la deriva. Para determinar la velocidad de deriva debo aplicar la ecuación que me dice que velocidad de deriva es igual a la densidad de corriente dividido entre n, que es la densidad de electrones libres multiplicado por la carga. La carga de un electrón. Entonces, la densidad es 2.04 por 10 a la 6 amperios sobre metro cuadrado, dividido entre n, que ya me lo dieron acá, que es 8.5 por 10 a la 28 electrones sobre metro cúbico. Y eso multiplicado por la carga de un electrón. Porque son electrones los que están circulando por el cable. La corriente eléctrica está asociada al flujo de electrones. Por eso. Entonces, resolviendo 2.04 por 10 a la 6 amperios sobre metro cuadrado sobre 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3 electrones sobre metro cúbico. Subiéndolo, como está dividiendo, lo paso hacia arriba y queda negativo por 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Me va a quedar que la velocidad metro cuadrado, elimina acá un metro, sube para arriba como metro. Y me queda que la velocidad de deriva es 1.5 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Llevado a milímetros sería 0.15 milímetros por segundo, que es velocidad. Metros por unidades de tiempo, que son los segundos. Eso es lo que es la velocidad de deriva. La cantidad de electrones, con qué velocidad pasan los electrones por el conductor. Ok, así hemos determinado la velocidad de deriva. Permisito para ver aquí una cosa. Fíjese, si usted se fija acá, amperios por segundo son, un amperio es un coulomb sobre segundo, ¿verdad? Quiere decir, este amperio, que es coulomb sobre segundo, ¿verdad? Sustituyendo este por coulomb sobre segundo. El coulomb que está acá se elimina con este coulomb y quedan los segundos abajo. Por eso es que da metros sobre segundo, porque este metro al cuadrado se elimina con un 3 de aquí y queda uno solo y le queda metro, eliminando los términos. Por eso es que queda metros sobre segundo. Esa es la manera de comprobar que la respuesta está bien expresada en metros sobre segundo, que es la velocidad de deriva. Esas son las unidades en que debe dar la velocidad de deriva. Entonces, repitiendo el ejercicio, la ecuación de densidad es intensidad de corriente sobre área. Calculo el área del alambre, sustituyo y determino la densidad. Y la velocidad es densidad sobre densidad de electrones libres por la carga.
la carga del electrón, que es lo que circula por un alambre, un conductor de electricidad. Resuelvo y obtengo la velocidad de deriva. Lo que estoy aplicando es ecuación. Tan sencillo como es. Vamos a ver el ejercicio número 3. Tengo otro alambre, perdón, de calibre 23, que se utiliza en una típica construcción residencial. Este alambre tiene una sección transversal o área de 3.31 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Y por él circula una corriente de 10 amperios. Va a calcular la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre y va a suponer que cada átomo de cobre aporta un electrón libre a la corriente y la densidad del cobre es de 8.92 gramos sobre centímetro cúbico. Me dan esos valores para tratar de determinar eso. Aquí tengo que echar mano de algo que ustedes vieron en bachillerato, que es la masa molar del cobre. Eso viene expresada en la tabla periódica. Nos dice que la masa molar es un dato que se da en la tabla periódica de los elementos. La masa molar del cobre es de 63.5 gramos sobre mol. Y hay que recordar que un mol de cualquier sustancia contiene un número de átomos. Ese mol contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el volumen de un mol, utilizando la ecuación de densidad que dice que es masa sobre volumen. Despejando volumen, tengo la masa que es de 63 gramos sobre mol, 0.5 gramos sobre mol dividido entre la densidad, que es 8.92 gramos sobre centímetro cúbico, que es la densidad del cobre. Así obtengo el volumen del cobre de un mol. Ese volumen es de 7.12 metros cúbicos. También sé que la densidad de los electrones va a ser igual al número de átomos que se encuentran en un mol de cobre, que sería 6.02 por 10 a la 23 electrones dividido en 3 su volumen, ¿verdad? Multiplicado por los centímetros cúbicos para llevarlos a metros, 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre un metro cúbico. Eliminando centímetros sobre centímetros me va a quedar electrones sobre metro cúbico, que es la densidad de electrones libres. Lo que vimos acá. Densidad de electrones libres. Estoy calculando esa densidad de electrones libres para poder llegar al cálculo de la velocidad. Esa densidad en este ejercicio es de 8.46 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Como lo que voy a calcular es rapidez o velocidad de deriva, necesito ese valor de densidad de electrones libres. Para poder calcular la densidad de electrones libres, debo saber cuánto es el volumen de un mol en función de la densidad del cobre, utilizando la masa molar de ese cobre. Después que determino ese volumen, que lo utilizo para determinar la densidad, porque densidad de electrones libres es, como lo dice la ecuación, electrones, cantidad de electrones entre su volumen en metros cúbicos. La cantidad de electrones, que es un mol de cualquier sustancia, o la cantidad de átomos, que sería 6.02 por 10 a la 23, en este caso de electrones de cobre, entre el volumen, que sería 7.12. Eso me da N, que es la densidad
de electrones sobre metro cúbico. Ya tengo esa densidad de electrones sobre metro cúbico. ¿Qué hago ahora? Aplico la ecuación de velocidad de deriva, que me dice que es igual a la intensidad de corriente dividido entre la densidad de electrones libres por la carga por el área de la sección transversal del conductor. Todo está referido a la cantidad de electrones de cobre que pasa por el conductor. De cobre, perdón. La cantidad de electrones que pasa por el conductor de cobre, que tiene una sección de área de 3.31 por 10 a la 4, porque es un alambre de cobre calibre 23, por donde pasa una intensidad de corriente de 10 amperios. Como lo que estoy determinando es la rapidez o velocidad de deriva, aplico la ecuación. 10 amperios sobre 8.46 por 10 a la 28, que lo calculé anteriormente, que está acá. Multiplicado por el valor de un electrón, que es 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, por la sección de área en metros cuadrados. Este término que está acá, lo que me está diciendo es densidad por carga del electrón. ¿Cuánto es la densidad de cada electrón? ¿O cuál es la densidad de los electrones en ese alambre? Eso me va a dar una velocidad de deriva de 2.23 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. En el ejercicio anterior, esta carga ¿verdad? Lo que hice fue combinar las dos ecuaciones. La velocidad de deriva en realidad es la densidad de corriente, ¿verdad? Si yo sustituyo la densidad de corriente en la ecuación de la velocidad de deriva, me va a quedar intensidad, que es la densidad de corriente, dividido entre el área. Al sustituirlo acá, me queda esta ecuación, que es la que estoy utilizando para determinar la velocidad de deriva. Esto que está acá no es más que densidad de carga. Esta que calculamos acá, densidad de corriente. ¿Ok? Porque la ecuación de la deriva es densidad sobre N por Q. Y la densidad, que es intensidad sobre área, es lo que voy a sustituir acá. Eso me va a dar una velocidad de deriva de 2.23 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Bastante pequeño. Esa es la velocidad de los electrones en un alambre de cobre calibre 23. Vamos a comparar eso con el que calculamos en el alambre de cobre calibre 18. (1.5 por 10 a la menos 4) 2.23 por 10 a la menos 4. En los de mayor calibre, la velocidad es mayor que los de menor calibre. En el caso de un alambre de cobre, los que tienen mayor calibre tienen mayor velocidad que los que tienen menor calibre.
¿Por qué será eso? Vamos a ver la sección de área. La sección de área de 1.02 milímetros. Llevado a metro. 1.02 milímetros. Llevado a metro. (1.02 por 10 a la menos 3). Es mucho menor. No, es menor la sección de 10 a la menos 6. Aquí sería 1.02 por 10 a la menos 6. Es mayor la sección de área del calibre 18, del 23. La sección de área del calibre 23 es menor. (2.23 por 10 a la menos 4). 1.5 por 10 a la menos 4. Hacia este sentido, la velocidad es menor en la de un alambre de cobre más pequeño, en uno mayor. Bueno, así determinamos la velocidad de deriva. Igual que lo determinamos, lo que hicimos fue combinar las dos ecuaciones. Sigamos. Hasta aquí terminamos por el día de hoy. Ya el miércoles, hoy es lunes, el miércoles seguimos con las clases. Con la ley de Ohm, veremos ejercicios de la ley de Ohm, potencial eléctrico. El miércoles veremos eso y ya el jueves entraremos en los ejercicios de circuitos eléctricos y ley de Kirchhoff. Bueno, quedamos entonces para la clase del miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana, con el mismo valor del ID y del código de entrada para las clases en Zoom. Vamos a cerrar la presentación y por último me queda recordarles que hasta el día de hoy hay chance de entregar la tarea evaluada número 1 y que el viernes, el 31, será la fecha de entrega de la tarea evaluada número 2. Acuérdense que estamos terminando el semestre. Quedan 2 clases para finalizar el semestre. La clase que viene sobre ley de Ohm y potencial eléctrico, y la última clase que tiene que ver con los circuitos eléctricos y leyes de Kirchhoff. Bueno, no me queda más que recordarles lo de las tareas. Hasta hoy hay chance para la tarea evaluada número 1 y el 31 será la tarea evaluada número 2. El viernes no tendremos clase porque les daré para que terminen de realizar los ejercicios de física de electricidad. Que pasen muy buenos días y nos vemos el miércoles.